Arrancamos una semana difícil, una semana en la que los focos están puestos sobre los bancos centrales, pero también, por supuesto, sobre ese desplome que hemos estado viendo en el día de hoy generalizado en las bolsas europeas, unas caídas pronunciadas que seguimos viendo también en Wall Street. Con ese panorama saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Manuel, ¿cómo has estado viendo esta sesión europea en un día en el que, bueno, una de las referencias macroeconómicas que vigilábamos era ese PIB, peor de lo esperado en el caso de Reino Unido, con el foco puesto también en el Banco de Inglaterra? Va a comparecer su gobernador, Andrew Bailey, el jueves. Antes vamos a tener, por supuesto, la cita de la Reserva Federal, una cita que no sabemos hasta qué punto podría entrañar algún tipo de sorpresa, pero centrándonos en la sesión bursátil, en la renta variable europea, ¿cómo has estado viendo estos movimientos a la baja? Bueno, pues como bien decíais y llevamos viendo todo el día, ¿no? Desplome brutal al final en todos los selectivos. En España hemos visto pues caídas muy importantes, pérdida de los 8.200 puntos. Hemos visto en Wall Street la continuación de esa tendencia bajista que ya venimos viendo semanas y que el pasado viernes pues fue totalmente un sell-off, ¿no? Después de los datos de inflación, y que ha continuado en el día de hoy. Realmente pues todos los sectores prácticamente han terminado a la baja. Hemos visto en España, sin embargo, algunos sectores como el utilities, red eléctrica, con rentabilidades al alza, porque hoy en España los intereses de la deuda parece que han relajado un poquito, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, pues aparte de todo lo que estamos viendo en cuanto a los datos macroeconómicos, en cuanto a la inflación, sentimiento de Michigan, que no se nos olvide que fue un dato mucho peor de lo esperado y que también influyó en esas caídas y las caídas de hoy, pues realmente los intereses de la deuda están subiendo hoy de manera significativa, ¿no? Tanto los bonos a corto plazo como los bonos a largo plazo. Así que, por tanto, pues realmente a lo largo de la semana, como me preguntáis, pues hay distintos eventos, sobre todo el protagonismo a partir del miércoles con Jerome Powell a la cabeza para ver qué decisiones se toman y si, sobre todo, el programa de subida de tipos a futuros. Se especula ya con subidas de 75 puntos básicos al mes que viene, en septiembre o en el mes de diciembre, cosa que hasta ahora siempre habían renegado, y un poco pues también las caídas es descontando este panorama, ¿no? O sea que realmente pues en esa reunión del miércoles todo lo que sea menor programa de subida de tipos que lo que sea se está descontando o unas medidas adicionales, pues significará algo de apoyo, pero realmente los niveles de inflación que venimos viendo pues son los más altos en los últimos 40 años, y es algo con lo que tiene que luchar el Banco Central, en este caso la Reserva Federal y Jerome Powell, ¿no? Manuel, por supuesto, más allá de las caídas en la renta variable, estamos viviendo todo un crash hoy en el mercado cripto. De hecho, el valor total de las criptomonedas cae por debajo del billón de dólares, billón con B, es decir, su trillion en inglés. Estamos viendo cómo toda esta caída se está acelerando. No solo hablamos de Bitcoin y de Ethereum, por citar a las dos principales por capitalización de mercado, sino que también estamos viendo el mismo caso en otras divisas, criptodivisas, como sería el caso pues por ejemplo de Binance, asociada a la plataforma, también el caso de Celsius, que era además la que anunciaba desde primera hora ese bloqueo de sus operaciones, de las transacciones cripto. También lo vemos en Cardano, en Solana. Estamos viendo una caída generalizada y efectivamente esto está entrañando grandes preocupaciones sobre la estabilidad de estas inversiones. Siempre hemos estado acostumbrados a esa volatilidad, pero sí que es cierto que un día como hoy hacía mucho tiempo que no lo vivíamos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis tomándole el pulso a este panorama desde XTB? Bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Al final, el contexto que ha sido en los últimos años, ha habido programas de quantitative easing, programas de apoyo, cheques incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque a la gente en Estados Unidos incluso le llegaban cheques para poder gastar en consumo personal, o que otros lo invirtieron en acciones, que pasó todo el GameStop, etcétera, y otros muchos pues en criptomonedas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues al final hay una situación económica que no es boyante como podía ser previamente. Es una situación en la que estamos viendo las hipotecas cómo van subiendo. Estamos viendo, oye, pues mucha gente dependiente del coche o de medio de transporte, que les ha subido de manera gradual la gasolina, que están subiendo los gastos de la comida. O sea, la comida cada mes está subiendo mínimo un 1,5% aproximadamente, ¿no? Los billetes de avión, está subiendo en general nuestra cesta de la compra, nuestra vida, ¿no? Y al final, pues todo eso hace que nos planteemos las inversiones que tenemos, ¿no? Y entre eso, pues lo que ha hecho muchos inversores
inversores ha sido deshacerse de algunas inversiones que tenían en cartera que podían ser más volátiles y que les da miedo de que ese capital que puedan tener de ahorro, de reserva o de inversión, pues pueda valer cada vez menos, ¿no? Y yo creo que pues estas criptomonedas han funcionado muy bien en épocas de expansión acomodaticias por parte de los bancos centrales, pero en cuanto se ha tensionado, han subido tipos de interés y ha habido un programa más restrictivo, pues se han empezado a notarlo, ¿no? Aquí en XTB, de hecho, se puede negociar a la baja, o sea, no solo es poder negociar al alza las criptomonedas, sino negociar también a la baja y beneficiarnos con las posibles caídas de las criptomonedas, ¿no? Pero yo creo que es básicamente pues, que ha habido un contexto de alegría en general, de que creíamos que era un activo que iba a subir sin parar y que nos hemos encontrado ahora pues, con una realidad diferente a la que hemos visto. Hemos visto las criptodivisas en momentos de acomodaticios pues, subiendo sin parar y ahora estamos viendo otro entorno y ahora es donde descubriremos hasta qué punto pueden llegar, hasta qué punto no pueden llegar. Desde luego que positivamente las noticias de hoy ni mucho menos influyen, que haya pues, en Celsius o que en Binance un parón en cuanto al movimiento diario, pues realmente es una noticia que no da certidumbre, ¿no? Todo lo contrario, y por tanto, pues desde luego que afecta negativamente. Así que, por tanto, en el momento actual, pues no lo vemos bien. Manuel Pinto, analista de XTB, muchísimas gracias por ese análisis. Que tengáis buena semana.